Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues esta noche vamos a hablar sobre el hongo cándida. El hongo cándida es un microorganismo que siempre está dentro de nuestro cuerpo, concretamente formando parte de la flora intestinal. Así que mientras la cosa esté ahí y mientras la cosa esté balanceada, pues todo va bien. ¿Balanceado qué quiere decir? Pues que la flora consta de 3 tipos de microorganismos que vienen a ser virus, bacterias y hongos. Mientras la cosa esté balanceada, cada uno en su nivel, pues hace su función. ¿Y cuál es la función de la flora bacteriana? Pues todos aquellos alimentos que ingerimos, que más tarde digerimos y que posteriormente debemos asimilar, bueno, pues realmente hay muchos nutricionistas que dicen que digerimos un porcentaje bajísimo de la comida que acabamos ingiriendo y que después de esta digestión también asimilamos un porcentaje mucho más bajo que el que creemos. Hay nutricionistas que hablan hasta de un 5% de asimilación de todo lo que nos metemos en el cuerpo. Realmente, si esto fuera cierto, habría que pensarse las cosas antes de hacer una ingesta o todas las ingestas que hacemos sin pensar lo que hacemos y metiéndonos en el cuerpo todo lo que nos metemos. Bueno, pues como decía, en esa flora bacteriana tenemos estos 3 tipos de microorganismos, bacterias, virus y hongos. Y también suele acompañar de vez en cuando algún parásito, que también es normal, siempre y cuando esté controlado, siempre que no se vaya por ahí en cuanto a balance también, en cuanto a crecimiento. Si ya crece demasiado en número y en colonia, pues la cosa ya se complica. Mientras que haya de vez en cuando uno por ahí, bueno, pues la cosa sería más normalita. Como digo, el hongo cándida pues resulta un problema en muchas ocasiones y cada vez más debido al tipo de dieta actual que tenemos. Al tipo de dieta, al tipo de medicación, al tipo de forma de vida que llevamos en definitiva, que no deja de ser acidificante y como todos sabemos, pues donde hay acidez hay enfermedad. O a fin de cuentas se sabe a día de hoy, la medicina ya lo sabe y cualquier especialista en cualquier cosa relacionada más cerca o más lejos con la salud acaba sabiéndolo. Y de hecho las dietas alcalinizantes por eso están tan de moda, ¿no? Porque al final se acaba sabiendo que donde hay acidez hay enfermedad. Bueno, pues este hongo cándida resulta un enemigo silencioso cuando empieza a proliferar y no nos enteramos, pues sobre todo porque no estamos al día de qué tipo de síntomas corresponden a una proliferación de este hongo. En principio hay síntomas que a día de hoy muchas personas lo sufren y claro, no lo relacionas sencillamente porque no lo sabes. Y estos síntomas pasarían pues por la fatiga crónica. En la fatiga crónica hay muchísimas personas que la sienten, que incluso van andando por la calle y les cuesta, les pesa las piernas, los brazos. En ocasiones incluso hay quien dice cerraría los ojos y me echaría a dormir andando. Hay ataques fuertes de debilidad, de fatiga y como digo cronificada. Cuando esto es cronificado y es a menudo, casi seguro en un porcentaje alto anda la cándida detrás de esto, el hongo cándida. Al final este hongo, pues su función original, junto con el resto de flora bacteriana, es una función positiva, es una función buena. Como decía, digerimos y asimilamos un porcentaje bajo de toda la ingesta que hacemos al cabo del día. Y la función de esta flora bacteriana no es otra que la de fermentar ese material sobrante que queda en los intestinos. Bueno, pues ahí estos microorganismos hacen su trabajo y lo hacen bien. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué se despendola este hongo y por qué toma la decisión de proliferar y crecer en número y por tanto romper el balance? Puede ocurrir por distintas razones. Si es a través de la dieta, pues digamos que la dieta rica en azúcar, rica en carbohidratos refinados, pues hacen que este hongo prolifere. Pero no son los únicos factores, porque por otro lado, cualquier cosa que rompa el balance va a hacer que proliferen también, como por ejemplo el uso de antibióticos. El antibiótico estamos acostumbrados últimamente a escuchar que no es bueno, no solo abusar de ellos, sino el hecho de tomarlos, lo bueno sería tomarlos en última instancia, cuando no hubiera otro remedio.
Y precisamente esto se debe a que el antibiótico entra a saco, y entra a saco bombardeando bacterias buenas y bacterias malas, aunque en definitiva una bacteria es una bacteria, pero por el sitio donde están las bacterias probióticas, las que están en el intestino, deben estar ahí y no deben morir, porque cuando mueren por uso de un antibiótico, ya si hablamos de antibióticos cuanto más potentes peor, pues al final lo que ocurre es que rompen ese balance. Si las bacterias que hay en el intestino mueren, al morir bajan en número y por lo tanto dejan en superioridad al hongo, a distintas colonias de hongos, pero que generalmente el que predomina en este tipo de colonización suele ser el cándida, y es del que estamos hablando aquí hoy, pero en definitiva un hongo más, ¿no? Bueno, pues cuando se rompe ese balance por medio de antibióticos, pues ocurre eso mismo, que crece el número de hongos. ¿Hasta qué punto? Pues desde luego, hombre, lo suyo, lo ideal sería andar en un 10% de hongos respecto al de bacterias, al de virus. En total de flora bacteriana debería haber un 10% de hongos. Lo que pasa es que, bueno, esto sería en un mundo ideal donde ya no vivimos, porque tenemos una dieta actual, y con las dietas actuales digamos que cualquier persona sana, equilibrada, deportista, pues puede andar en torno a un 30, un 40%, incluso un 50% de hongos, bastante superior al 10% ideal, pero sin embargo esto puede, si no pasa de ahí, pues puede hacer que lleves una vida normal, que tengas energía, en definitiva, una vida normal. Bueno, lo que ocurre es que si pasando por ese 40, por ese 50%, el hongo decide ya crecer exponencialmente, ya no hay quien lo pare. Y entonces cuando no hay quien lo pare, pues ahí la cosa se pone bastante mal. Y se pone bastante mal en el sentido de que crecería a nivel intestinal. He visto en fuentes que hay gente que niega que pueda haber una candidiasis intestinal. Desde luego, el origen donde está la flora es en el intestino, por lo tanto, si hay candidiasis en otras partes del cuerpo, obviamente en el primer sitio donde se origina es en el intestino, por lo tanto la candidiasis intestinal es el primer sitio donde se origina. O sea que una candidiasis intestinal sería la forma más controlada de candidiasis. A partir de ahí, pues el hongo va subiendo por el tracto digestivo, se encuentra con el estómago. ¿Qué ocurre con el estómago? Pues que actúa como barrera ácida, dado que tiene un pH pues ácido, aproximadamente inferior a 2 de pH, por encima de 2, 2,2, 2,5 ya sería una cosa demasiado alcalina para lo que es el estómago, y a partir de ahí pues ya tanto podrían entrarnos agentes patógenos como podrían subir estos hongos hacia arriba. ¿Y qué hace que suba este pH del estómago? Pues obviamente los antiácidos a día de hoy están a la orden del día, tanto antiácidos como inhibidores de la bomba de protones, que son distintas cosas pero que en definitiva suben ese pH del estómago, y al final el hongo lo que hace es ir subiendo por el tracto digestivo, ya se hace con el esófago, y por lo tanto ya puede dar lugar a una candidiasis esofágica, incluso subir hacia la boca y ya tendríamos una candidiasis oral. La candidiasis oral es fácil de identificar porque sabiendo los síntomas son visibles, dado que la boca podemos verla, pues son visibles. Entonces la típica halitosis, mal aliento, lengua blanca con una capita cremosa, blanquecina, incluso en ocasiones no hay esta capita pero aparecen úlceras en la lengua, cuando en definitiva acabamos viendo un interior de esa boca, lengua, garganta, paladar, interior de los carrillos, blanquecino, ahí es que ese blanquecino suele ser el de las esporas del hongo cándida. Por lo tanto, aquí sería más fácil de identificar, ahí estaríamos viendo que tenemos una candidiasis oral. Como hemos visto, el origen se daría en el intestino, subiría por el esófago, esofágica, y llegaría hacia la boca, que sería oral. Pero la cosa puede proliferar a más, y puede proliferar porque resulta que cuando la candidiasis intestinal ya es potente, pues este hongo con su raíz se engancha a lo que es al intestino. Al engancharse lo agujerea, lo taladra. Y entonces a través de esos múltiples taladros o agujeros, lo que ocurre es que convierte al intestino en un intestino más permeable de lo que debería ser.
El intestino debe ser permeable para que se puedan asimilar los alimentos y pasar al torrente sanguíneo. Pero si lo hacen en exceso, ya la cosa no es buena, ya está funcionando en una permeabilidad superior a la que debería. Y entonces ahí hay cosas que pasan al torrente sanguíneo y entre esas cosas el propio hongo. Y cuando el hongo pasa al torrente sanguíneo, pues entonces ya digamos que puede llegar a cualquier órgano, instalándose ya en el hígado, pulmón, cualquier tipo de órgano, cerebro. Y entonces este hongo funciona de formas bastante increíbles y bastante manipuladoras. Resulta que cuando muchas veces estamos por la calle, nos da como... creemos que es un bajón de energía y nos da un golpe de necesitar algo dulce y dices, tengo que comerme un bollo, un pastel, en definitiva cualquier bollería industrial, pastelería industrial, lo que quieras, pues en realidad dicen los entendidos que el hongo cándida ya está instalado en el hígado y desde el hígado lo que hace es enviar señales al cerebro exigiendo esa demanda de azúcar, que por supuesto le vamos a dar cuando no sabemos cómo funciona esto, y se la daremos. Y al dársela, resulta que los hongos se quedarán con la mayor parte de este azúcar. Por lo tanto, nosotros notaremos una subida mientras lo estamos comiendo, incluso a los 10 minutos siguientes, que bien me he quedado, pero más tarde volvemos a notar un bajón, y ese bajón es porque ese azúcar que pedía el cerebro, pues resulta que a donde menos ha llegado es al cerebro, y resulta que donde más se ha quedado es en esos hongos, que día tras día van engordando, que día tras día van eliminando sus desechos en nuestro torrente sanguíneo, y al final lo que hacen es meternos una serie de toxinas, que se han llegado a ver unas 70 y tantas toxinas que nos están metiendo, y cuando esto se cronifica y cuando esto es así y cuando le seguimos dando azúcar y sigue creciendo, pues la cosa se complica y tenemos un serio problema. Bueno, pues localizado el problema ya sabemos que tenemos una candidiasis, que puede ser de origen intestinal, pasando por la esofágica, pasando por la candidiasis oral y llegando hasta cualquier candidiasis que pueda ser hepática, que pueda ser a nivel de pulmón, de cerebro, y se instalan con facilidad en el cerebro y se instalan detrás de los ojos y en un montón de sitios. Al final incluso podría haber una candidiasis sistémica, y esta candidiasis sistémica podría llegar hasta un fallo orgánico, que llegara hasta la muerte en algunas ocasiones. Pero bueno, sin ser alarmistas, pues ya hemos visto cuál sería lo normal. Lo normal sería estar por encima de ese 10%, llevar una vida totalmente saludable y equilibrada, y lo peor de este hongo sería llegar a esa candidiasis sistema, no detectarla y dejar que se hiciera con todo el cuerpo hasta finalmente dar muerte al huésped donde habita. Bueno, pues una vez sabemos esto, habría que hacerle frente. ¿Y cómo? Le hacemos frente a un enemigo tan silencioso, del que conocemos tan poco, del que la medicina actual resulta que no, como que no quiere verlo, cuando realmente está detrás de un montón de enfermedades que no voy a empezar a citar porque son tantas, porque a fin de cuentas, eso sí lo sabemos a día de hoy, que detrás de toda enfermedad lo que hay es una acidificación, una acidez en el punto donde se origina esa enfermedad, y a fin de cuentas lo que hace este hongo donde se aloja es acidificar, sobre todo a nivel de sus excrementos, a nivel de todo lo que nos va arrojando ahí, ¿no? Pues nos va acidificando. Por lo tanto, sabiendo que acidifica, ya sabemos que porta todo tipo de enfermedades. Una vez que sabemos esto, la verdad es que habría que tenerlo a raya, ¿no? ¿Y cuál sería la dieta anticándida o de qué forma se puede tener a raya? Y sobre todo las personas que ya lo tienen, pues, y que les está dando síntomas de fatiga crónica, síntomas de candidiasis oral, que lo ven, tranquilamente, que ya tienen eso. ¿Cómo nos hacemos con ello? Desde luego es muy costoso. Al hongo le ha costado años llegar hasta ahí, en muchos casos está cronificada esa candidiasis. Y como todas las dietas que son tan costosas, el primer paso sería la mentalización, porque entrar a saco diciendo voy a hacer esto, algo tan duro como es una dieta anticándida,
quizá no funcione. Quizá el primer paso sea la mentalización, y entonces en esa mentalización lo que tienes que ver es que esa dieta quizás sea de por vida, o lo ideal sería que fuera de por vida. Luego nos tendríamos que olvidar de por vida de elementos con los que estamos tan familiarizados como el azúcar, en su forma de sacarosa como azúcar añadida, ¿vale? Pero no solo en esa, y en la de cualquier pastelillo, bollería industrial que encontremos, sino en la que nos aportan también los carbohidratos, concretamente los carbohidratos refinados. Todo lo que nos venden en una bolsa de plástico y está dulce, bueno, pues ahí deberíamos mentalizarnos de no volver a verlo en la vida. Es duro, y sobre todo para muchas personas. Refrescos de todo tipo, fuera. En realidad, hasta el alcohol no se podría beber más que agua prácticamente en esa dieta. Por lo tanto, para hacer este tipo de dieta, como digo, hay que mentalizarse y bastante. La dieta consiste básicamente en eliminar 4 elementos, que como digo, uno es el azúcar, otros son los carbohidratos refinados, otros son los productos lácteos y otro sería el alcohol. En todas sus modalidades no deja de portar azúcar, y por lo tanto ahí tenemos otro elemento más a eliminar. Con lo cual, como digo, a la hora de beber, pues solamente podríamos ingerir agua prácticamente. Hombre, luego se entiende que con el tiempo podrás hacer excepciones, podrás comer un bollito, un poco de pan, pero cuando hayas controlado el hongo, porque de lo contrario, si no lo matas tú a él, pues él vuelve a proliferar, y entonces es una batalla donde te puede costar toda la vida el estar luchando contra él y luchando sin ver una disminución. Luego, entonces ya que si te planteas hacer este tipo de dieta, pues lo suyo sería ver cómo disminuye. ¿Ves cómo ganamos en síntomas? ¿Cómo vamos ganando salud? Bueno, pues desde luego hemos visto lo que es este hongo, cómo funciona, cómo atacarlo, y desde luego es complicado. Y es complicado porque sabe latín, porque además juega con otro factor. No solamente nos pide azúcar y tal, sino que si realmente le plantas batalla y realmente vas ganando esa batalla y empieza a morir, lo que hace es enviar señales más fuertes todavía de que necesitas azúcar. O sea que realmente o tienes una fuerza de voluntad muy alta, o tienes muy claro que no vas a comer azúcar, o realmente es muy manipulador este hongo. Muy manipulador, como digo. Bueno, pues tenemos por un lado que la dieta es vital para disminuir los números, para evitar que prolifere, pero si ya tenemos esa dieta, pues lo suyo es acompañarlo de elementos, y no me iría a medicamentos, porque medicamentos a fin de cuentas colapsarán el hígado también. Y desde luego hay fungicidas que si los utilizas junto con la dieta, podríamos olvidarnos de esos medicamentos, o cada cual como quiera. Entonces esos fungicidas pues pueden pasar por el propio ajo. El ajo es un buen fungicida a través de la alicina, que es lo que contiene. Resulta un buen antifúngico, como digo. El jengibre es similar también, es bastante bueno matando hongos. El clavo que se utiliza en la cocina, pues también resulta que se las gasta bien, lo trituramos, se las gasta bien. Y luego hay otros elementos menos conocidos, pero que se suelen, ya cuando estás metido en la dieta anticándida, pues también son buenos aliados, como son por ejemplo el aceite de coco, la Artemisia absentium, el aceite de orégano. Lo toco de pasada porque ya me he extendido un poco del programa, y bueno, si alguna vez te interesa hacer este tipo de dieta porque crees que a ti te puede estar afectando, pues una vez que los he tocado de pasada ya puedes entrar más de lleno, y en cualquier fuente puedes ver cómo actúan cualquiera de estos aliados para este tipo de dieta. Pues nada más, hemos visto esta noche cómo es este enemigo silencioso que está detrás de muchísimas enfermedades, que no he querido ni repasarlas, pero que entre una de las más habituales está, por ejemplo, el hipotiroidismo. Si tienes hipotiroidismo, puede ser uno de los indicadores de que tienes esa cándida. Si tienes halitosis, mal aliento, falta de energía, y sobre todo a nivel crónico, que diariamente tienes una carencia de energía cronificada, te ha bajado la temperatura, por ejemplo, esto lo sabes con un termómetro. Si tú te pones un termómetro y ves que tu temperatura está por debajo del 36,5, que en algunas personas es normal. Claro, es normal si por ejemplo tienes candidiasis,
Pero si por ejemplo recuerdas que de joven tu temperatura era mayor, eso ya nos está dando un indicador. Y si ves que las extremidades también se te enfrían en invierno con facilidad, manos, pies, también es un indicador de que puede haber candidiasis. Todos estos indicadores que acabo de citar podrían ser indicadores de que ahí está ese enemigo silencioso. Bueno, pues al final tampoco la idea es alarmar con todo esto, porque si tú te encuentras bien, llevas una buena forma de vida, equilibrada, tal, pues a seguir con nuestro día a día. Otra cosa es que te encuentres con una falta de energía cronificada, con alguno de estos síntomas que he comentado, pues no estaría de más que vieras un poco, que te fijaras un poco más de cerca, ¿no? en estudiar este tipo de detalles que he visto. Si realmente estás haciendo una dieta tan rica en azúcar, tan rica en carbohidratos, tan rica en harinas, en todo lo que es refinado, pues bueno, exceso de alcohol, lo que hemos dicho, levaduras, la levadura del pan, ese pan que tampoco nos aporta a nivel nutricional y que tanto nos han inculcado toda la vida, pues eso, tal vez fuera el momento de empezar a hacer algo con este enemigo silencioso. O tal vez no, pero bueno, esta noche he querido alumbrarlo un poco, ya que está tan escondido dentro de nuestro organismo. Pues nada más, decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.